Perdí la memoria y mi familia me dice quién soy, pero creo que están ocultando un asesinato. El aire en esta casa huele a naftalina, a lamentos viejos y a una verdad podrida. Es un aroma rancio que se me adhiere a la piel como una segunda sombra, recordándome cada mañana que este lugar no es mío, o al menos no la casa que mi memoria se niega a reconocer. Dicen que soy Elías, dicen que esta mujer de ojos hundidos y sonrisa forzada, Clara, es mi esposa, y los dos pequeños, Sofía y Mateo, son mis hijos. Pero cada nombre, cada rostro, resuena en mi interior como una canción desafinada, una mentira dulce y persistente que me ahoga. El accidente, dicen, el golpe en la cabeza, el lienzo en blanco. Así me lo explica Clara cada vez que me ve perdido, la mirada vacía en algún punto lejano de la pared, tratando de hilar los jirones de un pasado que no existe para mí. Ella lo llama amnesia, yo lo llamo condena. Mis días son una secuencia monótona de rituales ajenos, un reloj de arena que se vacía sin sentido. Me levanto con el sol, un sol pálido que se cuela por las cortinas descoloridas, y desayuno el mismo pan duro y el café aguado que prepara Clara. Luego me siento en el sillón de la sala, bajo la mirada inquisitiva de un crucifijo de madera, sus ojos tallados pareciendo juzgarme en mi inmovilidad. Ella sale a trabajar, dice, y su voz al decirlo siempre suena a excusa. Los niños, con sus mochilas descosidas y sus pequeñas esperanzas, van a la escuela. Me quedo solo, rodeado de un silencio que grita, en una casa pequeña donde el eco de sus pasos aún resuena, un fantasma de vida que no me pertenece. Recorro las habitaciones, toco los muebles ajados que parecen guardar secretos que no puedo descifrar, busco una chispa, un indicio, algo que me diga que aquí viví, que aquí amé, que aquí fui feliz. Pero nada, solo una sensación de vacío, de impostura, tan profunda que a veces creo que soy yo mismo una impostura. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto de mi caída, borrando mi existencia anterior y reescribiéndome en esta farsa, con un guión que desconozco y un elenco que me aterra. Clara, o la mujer que se hace llamar mi esposa, tiene un tic nervioso en la comisura de los labios. Aparece cada vez que le hago una pregunta incómoda, cada vez que mis ojos se detienen demasiado en el brillo mortecino de su única joya, un anillo de oro viejo y sin pulir que me atrevo a creer que no es de ella. Me habla con una voz que a veces es dulce, casi melosa, y otras, áspera, como si tuviera que recordarse a sí misma qué papel debe interpretar en esta obra macabra. Me habla de nuestra vida juntos, de anécdotas que suenan a clichés de película barata. ¿Recuerdas cuando fuimos a la playa, Elías? Te reías como un niño, y el mar te llegaba hasta las rodillas. Yo asiento, finjo recordar, una sonrisa vacía en mis labios, pero en mi mente solo hay niebla, y un dolor sordo en el pecho, una punzada constante, como una astilla clavada, que me grita que algo anda terriblemente mal. La amnesia es una celda, pero la sospecha es el látigo que me flagela. Mis hermanos, Javier y Patricia, me visitan una vez a la semana. Vienen con trajes impecables, aromas a perfume caro que no logran ocultar el hedor a falsedad, y una condescendencia que me revuelve el estómago. Hablan de negocios, de empresas, de nuestra fortuna. Palabras que les llenan la boca como si fueran manjares. Me miran con una mezcla de lástima y algo más. Algo que no logro descifrar, pero que me eriza la piel. Una sensación de ser un objeto más en su inventario. Me traen documentos que me piden firmar. Siempre con prisa. Siempre con la excusa de asuntos urgentes de la empresa. Clara, extrañamente, se muestra sumisa en su presencia, sus ojos nerviosos, su voz apenas un susurro que se pierde en el aire viciado. Una vez, Javier me habló de una finca, de un viñedo en el que tanto te gustaba pasar los veranos. La imagen de un sol cálido sobre viñedos interminables destelló en mi mente por un segundo, tan fugaz como una luciérnaga en la noche, antes de desvanecerse en la oscuridad. Él me miró con una sonrisa amarga, casi cruel. Parece que no lo recuerdas, pobre Elías. Pobre Elías. La frase se me clavó como una espina, un eco de burla en mi cabeza vacía. El tiempo se arrastra en esta casa, las semanas se desdibujan en un velo gris, indistinguibles unas de otras, y yo sigo siendo el fantasma de un hombre que no conozco. La única luz en esta penumbra, el único atisbo de verdad, el único consuelo que encuentro, lo hallo en los ojos de los niños. Sofía, con sus trenzas desordenadas que se deshacen mientras juega, y su risa contagiosa que llena los rincones vacíos de la casa,
Me persigue por cada habitación, contándome historias de la escuela, dibujándome garabatos de dragones, feroces y castillos encantados. Mateo, más silencioso, se sienta a mi lado en el sillón, absorto en sus cómics, pero de vez en cuando me busca la mano y me la aprieta con una fuerza sorprendente, una señal tácita de conexión. Con ellos, la impostura se disipa por momentos. Sus miradas no tienen el velo de la mentira que veo en Clara, ni la condescendencia que destila la de mis hermanos. Ellos son puro presente, pura inocencia, y en su compañía, mi corazón, o lo que queda de él, encuentra un resquicio de calma, un pequeño oasis en medio del desierto de mi confusión. Una tarde, mientras Clara estaba fuera y los niños jugaban en el pequeño patio trasero, sus risas distantes apenas llegaban hasta mí, me aventuré a revisar los cajones de su cómoda. Un impulso irracional me guió, una necesidad urgente, casi física, de buscar respuestas. La encontré, una caja de metal oxidada, fría al tacto, escondida bajo un montón de ropa vieja y con olor a humedad. Dentro, una maraña de papeles ajados, un rompecabezas de verdades fragmentadas. La primera era una fotografía. Un hombre sonriente, de cabello oscuro y ojos vivaces, posaba junto a una mujer. La mujer era Clara, pero más joven, más radiante, con una luz en sus ojos que no veía ahora. Él, por un segundo, me pareció familiar, su rostro casi un eco de mi propio reflejo. Pero la imagen se difuminó, como un sueño que se escurre entre los dedos antes de que puedas asirlo. Debajo, un certificado de matrimonio. Elías Garcés y Clara Soto. Mi nombre, mi apellido. Pero la fecha no coincidía con nada de lo que Clara me había contado sobre nuestro supuesto noviazgo y boda. Había una diferencia de años, demasiados años para un simple error, una burla al tiempo. El tic en la comisura de sus labios volvió a mi mente, esta vez con una claridad escalofriante, una señal de alarma que gritaba en mi cerebro. Esa noche, el silencio de la casa se volvió aún más pesado, un manto opresivo que sofocaba el aire. Cenamos los cuatro, Sofía y Mateo parloteando sobre sus aventuras del día, sus voces infantiles el único sonido que rompía la tensión. Clara me miraba de reojo, su rostro contraído, una sombra de inquietud en sus ojos. Le pregunté, con la voz apenas un susurro que me raspaba la garganta, sintiendo cómo el miedo y la adrenalina se mezclaban en mis venas, ¿cuánto tiempo llevamos casados, Clara? Ella tardó en responder. Su mirada se perdió en algún punto más allá de la ventana sucia, evadiéndome. Muchos años, Elías, desde que éramos muy jóvenes. La mentira, esta vez, fue una bofetada helada que me dejó sin aliento. El certificado de matrimonio en la caja de metal gritaba una verdad diferente, una verdad que desmantelaba su farsa. El plato de sopa se me enfrió entre las manos. El vapor ya no ascendía, como si el calor de la vida se hubiera evaporado. Ella lo notó. «Estás pálido, Elías. ¿Te sientes mal?». Negué con la cabeza, la garganta seca, la boca amarga. El eco de sus palabras, vacías y falsas, rebotaba en las paredes de mi cráneo, una tortura silenciosa. La primera grieta en la fachada de la impostura se había abierto, y a través de ella, un soplo gélido de realidad comenzó a filtrarse. A partir de ese día, mi percepción de Clara cambió, volviéndose sombría, cargada de resentimiento. Ya no era la mujer abnegada que cuidaba de mí, sino una actriz en una obra macabra. Una marioneta que bailaba al son de un titiritero invisible. Sus gestos, sus palabras, sus recuerdos de nuestro pasado juntos, todo se convirtió en una performance, cuidadosamente orquestada, una burla a mi amnesia. Empecé a observarla con una atención obsesiva, buscando las fisuras, los deslices, cualquier señal de la verdad que se escondía. Noté cómo su mirada se desviaba cuando hablaba de mis hermanos, cómo se tensaba su mandíbula cuando mencionaba el nombre de nuestra fortuna, una avaricia que le desfiguraba el rostro. La casa, que antes era solo un lugar ajeno, se transformó en una cárcel, y yo, el prisionero, sin siquiera recordar mi crimen, solo la condena. El despertar de mi conciencia, aunque fragmentado como un cristal roto, fue una agonía lenta y tortuosa. La niebla que me había envuelto durante meses se disipaba por instantes, revelando sombras, insinuaciones de algo perverso, una podredumbre que se extendía bajo la superficie de mi vida. Las visitas de Javier y Patricia se volvieron más frecuentes, más insistentes, sus llamadas más exigentes. Traían papeles, muchos papeles,
Contratos, poderes, balances. Siempre pedían mi firma, siempre con la misma urgencia. Es para proteger tus intereses, Elías. Con tu estado actual, es mejor que nosotros nos encarguemos de todo. Sus voces eran suaves, untuosas, como miel envenenada, pero en sus ojos brillaba una avaricia que me helaba la sangre, un fuego que me decía que sus palabras eran mentira. Clara, por su parte, se transformaba en una figura casi invisible cuando ellos estaban presentes, encogiéndose sobre sí misma, asintiendo a todo lo que decían, con la mirada clavada en el suelo, como si temiera levantarla y romper el frágil hechizo. La dinámica entre ellos era extraña, casi cómplice, un baile silencioso de secretos y mentiras. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, sus risas inocentes resonando a través de la ventana, Javier y Patricia discutían a voces en la sala. Cuando Elías no se dieron cuenta de mi presencia en el pasillo, mi cuerpo oculto por la sombra de una puerta entreabierta, mi respiración contenida. «Esto no puede seguir así, Clara», dijo Javier, su voz rasposa como lija, llena de impaciencia. «El viejo está empezando a hacer preguntas. Si descubre la verdad, todo se irá al traste». Clara respondió con un quejido ahogado, una mezcla de miedo y resignación. «Pero los niños no importan», espetó Patricia con frialdad, su voz como hielo. «Lo único que importa es la herencia. Elías ya no es Elías, es solo un cascarón vacío. Y ese cascarón es nuestro». La sangre se me heló en las venas, el aliento se me atascó en la garganta. Mis hermanos, mi esposa. La pieza del rompecabezas que faltaba encajó con un chasquido doloroso, revelando una imagen monstruosa. No solo era una impostora, sino que estaba en contubernio con mis propios hermanos para despojarme de lo que era mío. La náusea me subió por la garganta, un sabor amargo a traición. La revelación fue como un golpe en el estómago, un impacto devastador que me dejó sin aire. Mi familia, la sangre de mi sangre, me estaba traicionando, devorándome vivo. Y Clara, la mujer que se hacía pasar por mi esposa, era parte de la farsa, un engranaje más en esta maquinaria de engaño. A partir de ese momento, mi misión se volvió clara: desentrañar la verdad, recuperar mi vida, cueste lo que cueste. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lucha contra fantasmas que se alimentan de tu propia amnesia? Empecé a buscar, a rebuscar. Con una determinación que antes no había sentido, me convertí en una sombra en mi propia casa. En el pequeño cajón de la mesita de noche, bajo una pila de ropa interior vieja, encontré una cartera. No era la que yo usaba, sus bordes estaban gastados, su cuero suave por el uso. Dentro, una licencia de conducir. La foto era la de un hombre con el mismo nombre, pero la cara no era la mía. Era el hombre de la foto en la caja de metal, el hombre con el que Clara se había casado, y en el mismo monedero, una pequeña tarjeta de presentación. Un nombre, un número de teléfono, y el logo de una firma de abogados, Bufete Garcés y Asociados. Mi apellido, el apellido de mis hermanos. El pánico se apoderó de mí, frío y paralizante. Mi cabeza empezó a doler con una intensidad insoportable, como si mi cerebro luchara por recuperar fragmentos perdidos, como si una represa se hubiera roto y el agua intentara abrirse paso a la fuerza, arrasando con todo. Caí de rodillas, el sudor frío empapándome la frente, mi respiración entrecortada. Las voces de Javier y Patricia, la voz de Clara, se mezclaban en un coro discordante, acusador, envolviéndome en un torbellino de confusión. La impotencia me carcomía, me devoraba por dentro. ¿Cómo podía confiar en mis propios sentidos cuando mi mente era un campo de batalla, un lienzo en blanco esperando ser manchado por la mentira? La necesidad de actuar se volvió una urgencia vital, un grito silencioso que resonaba en cada célula de mi cuerpo, imparable. La amnesia era mi prisión, sí, pero también mi arma. Si ellos creían que era un cascarón vacío, un pobre diablo sin recuerdos, entonces podía moverme en las sombras, observar, planear, convertirme en un cazador invisible. Los días se volvieron una danza macabra de disimulo, una actuación constante, y fingía seguir siendo el hombre perdido, el esposo amnésico, el pobre Elías, mientras en mi interior, una nueva identidad se forjaba a fuego lento, alimentada por el resentimiento y el deseo de justicia que me quemaban las entrañas. Clara, ajena a mi despertar, seguía con su papel, sus mentiras tan pulidas que casi resultaban convincentes, una máscara perfecta. Pero cada vez que me sonreía, yo veía la avaricia en sus ojos,
un brillo calculador. Cada vez que me abrazaba, sentía el frío de su engaño, un escalofrío que me recorría la piel. La tensión en la casa era un nudo apretado, casi palpable, asfixiante. Javier y Patricia, cada vez más audaces, más impacientes, me presionaban para firmar más documentos. Una avalancha de papeles legales que yo fingía no entender. Una mañana se presentaron con un notario, un hombre con el rostro inexpresivo y los ojos fríos, como cuentas de vidrio, que evitaba mi mirada. Querían que firmara un documento que, según ellos, era solo una reorganización administrativa de mis bienes. Pero mi instinto, ese susurro en mi mente que no recordaba mi pasado, pero sentía la traición en el presente, me gritaba que no lo hiciera, que era una trampa mortal. «Elías, no me hagas esto», dijo Javier con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de hielo. «Es por tu propio bien. Necesitamos que firmes para que podamos seguir manejando todo». Su voz era un hilo de seda, pero en sus palabras se ocultaba una amenaza velada, un peligro que se sentía en el aire. Patricia, con los brazos cruzados, me observaba como un halcón, una depredadora esperando su presa. «No lo hagas más difícil, Elías. No tienes idea de lo que podrías perder». El notario colocó el bolígrafo en mi mano temblorosa, su tinta negra como una mancha en el papel blanco. Miré el documento. Letras pequeñas, legibles, sí, pero incomprensibles para mi mente fragmentada. Un galimatías legal diseñado para engañar. La palabra renuncia resaltaba en negrita en una de las cláusulas, como un grito mudo. Renuncia. ¿Renunciar a qué? A todo. A mi identidad, a mi fortuna, a mi vida. Mi mano se negaba a moverse, paralizada por una fuerza desconocida. Un sudor frío me recorrió la espalda, gélido y pegajoso. Clara, de pie junto a la puerta, me miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de miedo y expectación, esperando mi decisión. En ese instante, Mateo entró corriendo a la sala, su pequeño rostro cubierto de tierra, sus ojos brillando de entusiasmo. «Papá, ven a ver mi castillo de arena. Es el más grande de todos». Su voz, llena de inocencia y entusiasmo, pura y cristalina, rompió la burbuja asfixiante de la tensión. Javier y Patricia se miraron, molestos, su plan interrumpido. El notario aclaró su garganta, incómodo, pero yo solo tenía ojos para Mateo, para ese pequeño ser que, a pesar de todo, me había enseñado el significado de un afecto puro y desinteresado. Si mis hermanos me despojaban de mi fortuna, ¿qué pasaría con Sofía y Mateo? La pregunta me golpeó con la fuerza de un rayo, una verdad brutal que me hizo reaccionar. Ellos, que no tenían culpa alguna en esta maraña de engaños, serían los más afectados, arrastrados a su codicia. Dejé caer el bolígrafo. El tintineo metálico resonó en el silencio tenso, un sonido minúsculo pero potente. «No firmaré», dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba, una declaración rotunda. La sorpresa en los rostros de Javier, Patricia y el notario fue palpable. Sus mandíbulas cayeron. Clara, por un instante, pareció aliviada, un breve destello de esperanza en sus ojos, pero su expresión se endureció al ver el rostro furioso de mis hermanos. «¿Qué dices, Elías?», preguntó Javier, su voz peligrosamente baja, un hilo de ira contenida. «No firmaré nada», repetí, sintiendo una fuerza inusitada crecer en mi interior, una nueva determinación. «No hasta que recuerde todo». La furia estalló en los ojos de Javier. Un fuego salvaje. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello se hincharon, su respiración se aceleró. «Estúpido, crees que eres más listo que nosotros. No tienes nada, Elías, no tienes memoria, no tienes nada. Eres un despojo, un nadie». Sus palabras, llenas de veneno, golpearon una puerta en mi mente, una puerta de metal que se había mantenido cerrada por tanto tiempo. Fragmentos, imágenes, un nombre, Garcés. La palabra despojo resonó en mis oídos, y con ella, un eco de una voz familiar, pero no la suya. Una voz que me decía: «Elías, no eres un despojo. Eres un Garcés, y los Garcés siempre se levantan». No era la voz de Javier, era una voz diferente, una voz que me llamaba. Mis ojos se posaron en la mesita de noche, el monedero, la tarjeta de presentación del bufete y la licencia de conducir con el rostro de otro hombre. El hombre que ahora lo sabía era el verdadero Elías Garcés, o al menos, el Elías Garcés que Clara decía que yo era. No soy Elías Garcés.
dije. Las palabras saliendo de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí mismo. Un eco de verdad que resonó en la sala. Los tres me miraron, estupefactos, sus rostros congelados en una mueca de incredulidad. Mi nombre es Alejandro. Y el hombre con el que esta mujer se casó, el verdadero Elías Garcés, está muerto. El silencio que siguió a mis palabras fue sepulcral, tan pesado que parecía aplastar el aire. Clara palideció, su rostro se tiñó de un blanco fantasmal. Javier y Patricia se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, petrificados por la revelación. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, había sido desvelada, no por mi memoria recuperada, sino por la furia que se había encendido en mi pecho, por la certeza que me había invadido. Había recordado lo suficiente para saber que era una víctima, no un fantasma sin pasado. El notario, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, tartamudeaba excusas, tratando de deslizarse hacia la puerta como una sombra cobarde, sus pasos arrastrándose sobre el suelo. Me almocía sobre el suelo. Pero Javier, con la furia desfigurando su rostro, una mueca de rabia incontrolable, lo interceptó. «Usted no se va a ninguna parte. Esto no es lo que parece». Sus ojos, inyectados en sangre, se posaron en mí, brillando con un odio visceral. «Esto es un montaje, una farsa de este imbécil para quedarse con todo. Que este imbécil, para quedarse con todo». Patricia, hasta entonces dueña de una calma gélida que me había helado la sangre, perdió la compostura de golpe. Se abalanzó sobre Clara, su mano levantada para abofetearla con una violencia contenida. Pero yo fui más rápido. Me interpuso, sujetando su muñeca con una fuerza que no sabía que poseía, una explosión de adrenalina. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, mirándome con una mezcla de shock y furia. «No la toques», espeté. Mi voz una cuchilla que cortaba el aire. «Ella ya ha dicho la verdad». «No es la verdad», gritó Patricia forcejeando para soltarse, su voz un graznido. «Es una manipuladora. Es una manipuladora. Ella es la que ha estado planeando esto desde el principio. Ella quería el dinero de Elías». La acusación resonó en la sala, cargada de bilis. Clara, sentada en el suelo, sollozaba incontrolablemente. Su cuerpo temblaba con cada respiración. Sus ojos, al mirarme, estaban llenos de una súplica desesperada, una petición silenciosa de ayuda. «No, no es cierto. Yo solo quería proteger a mis hijos. Javier me amenazó con revelarlo todo, con quitarme a Sofía y Mateo». Su voz se quebraba con cada palabra, una letanía de miedo. La escena era grotesca. Una pelea de hienas por carroña, la codicia y el resentimiento desbordándose en cada gesto, en cada grito. Pero en medio de ese circo de vileza, la imagen de Sofía y Mateo, ajenos a esta podredumbre, apareció en mi mente, vívida y luminosa. Ellos eran la única inocencia en este infierno, la única razón para seguir luchando. «¿Qué quiere decir con que revelarían todo?», pregunté a Clara, mi voz más suave ahora, un atisbo de compasión abriéndose paso a través de la furia. Mis hermanos se quedaron inmóviles, como si la curiosidad, a pesar de su terror, los hubiera congelado. Clara se arrastró hacia mí, sus manos aferrándose a mi pantalón, un ancla en su desesperación. «Elías no se suicidó, Alejandro. Ellos lo mataron». Un silencio absoluto, más pesado que la tumba, cayó sobre la sala. Cayó sobre la sala. Mis hermanos se quedaron blancos, sus bocas ligeramente abiertas, sus rostros descompuestos por el horror. El notario dejó caer su maletín, el sonido de su impacto seco y lejano, como un eco en un espacio vacío. Mis ojos se clavaron en Javier y Patricia, un frío mortal recorriéndome las venas, helándome la sangre. «Repite eso, Clara», ordené, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una furia que quemaba, un fuego gélido. Clara, temblando, levantó la mirada, sus ojos inyectados en lágrimas. «Fue en la finca. Hacía meses. Elías había descubierto algo, unos documentos sobre sus negocios ilícitos. Estaba furioso, amenazó con denunciarlos, y Javier y Patricia, ellos no podían permitírselo. Hubo una discusión, Elías los confrontó, y Javier lo empujó.
contra la chimenea. Se golpeó la cabeza y no volvió a respirar. No volvió a respirar. Las palabras salían de su boca como una cascada de veneno, cada una un golpe seco en el aire, revelando la verdad más oscura. Patricia, ella, sugirió el suicidio y la amnesia tuya. Alejandro, fue su golpe de suerte. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo, una verdad tan brutal que me dejó sin aliento, un impacto devastador. No un accidente, no un suicidio, un asesinato. Mis hermanos, los que se presentaban como mis benefactores, eran asesinos. La imagen de Elías, el hombre de la foto, el verdadero Elías Garcés, muerto por la codicia de su propia sangre, me revolvió las entrañas. Y yo, una pieza en su macabro tablero, un muñeco sin alma, manipulado por ellos. Javier recuperó la voz, un graznido salvaje, lleno de desesperación. «¡Cállate, perra! ¡Estás mintiendo! ¡Estás loca!». Se abalanzó sobre Clara, pero me interpuse de nuevo, mi puño cerrado, dispuesto a protegerla. No la iba a tocar, no mientras yo estuviera allí. «Te mataré», rugió Javier, su rostro una caricatura de rabia desfigurado por el odio. «Inténtalo», le dije, mis ojos brillando con una luz que no era la mía, una determinación inquebrantable. La rabia de Elías, la furia del hombre traicionado, parecía haberse fusionado con la mía, una alianza de almas atormentadas. En ese momento, el timbre sonó. Una y otra vez, con insistencia, rompiendo la tensión. El notario, que se había recuperado un poco, corrió a abrir, desesperado por una vía de escape. Era el jardinero, un hombre corpulento con una gorra de béisbol, que venía a cobrar un trabajo. Javier y Patricia aprovecharon el momento para intentar escabullirse, sus movimientos rápidos y furtivos. «¡No escaparán!», grité. Me lancé hacia el teléfono fijo, mis dedos buscando los números de emergencia, pero Javier, con una rapidez sorprendente, se abalanzó sobre mí y me lo arrancó de las manos. Me golpeó con él en la cabeza. El dolor fue agudo, un estallido de luces blancas, un velo que me cubrió, y caí al suelo, la oscuridad devorándome. La oscuridad me envolvió por un instante, un respiro en la tormenta, un breve consuelo antes de la realidad. Cuando abrí los ojos, el jardinero, un hombre de rostro arrugado por el sol, me miraba con preocupación, sus ojos llenos de lástima. Detrás de él, Sofía y Mateo, sus pequeños rostros reflejando el horror de lo que habían presenciado. Clara, sollozando, se arrastraba hacia mí, sus manos extendidas. Javier y Patricia no estaban. Habían huido. «¿Está bien, señor Elías?», preguntó el jardinero, su voz áspera, llena de incertidumbre. «No soy Elías», susurré, mi voz apenas un hilo, pero cargada de verdad. «Soy Alejandro». Me incorporé con dificultad, mi cabeza palpitando con un dolor sordo, el eco del golpe. La sala era un desastre, un campo de batalla emocional. El bolígrafo en el suelo, olvidado, el maletín del notario abierto, sus documentos esparcidos, las lágrimas de Clara, el miedo en los ojos de los niños, todo era un testimonio del caos. «Llama a policía», le dije al jardinero, mi voz volviéndose más firme con cada palabra, cobrando fuerza. «Diles que ha habido un asesinato». El jardinero, que había presenciado la segunda parte de la discusión, asintió, pálido, y salió corriendo, sus pasos resonando en el pasillo. Clara, abrazándome las piernas, me miraba con desesperación, sus ojos suplicantes. «Alejandro, por favor, no dejes que me quiten a los niños». La vi de verdad por primera vez, una mujer atrapada, asustada, cómplice por obligación, pero también madre. Mi rabia hacia ella se mitigó, dejando paso a una complicada mezcla de compasión y cautela, un sentimiento agridulce. «No voy a dejarte», dije, mi mano posándose en su hombro, un gesto de consuelo. Miré a los niños, que jugaban con una pelota en el patio. Sofía reía, Mateo corría tras ella, sus voces inocentes. Su inocencia, su pura y desinteresada inocencia, había sido mi faro en la oscuridad, la razón para no rendirme. Son mi familia ahora. Y así fue, a pesar de no tener lazos de sangre, a pesar de la farsa que nos unió, a pesar de la tragedia que nos había forjado, Sofía y Mateo se convirtieron en mi ancla, mi propósito. Yo, Alejandro,
el hombre sin pasado. Me convertí en su protector, en su figura paterna, un rol que asumí con una profunda responsabilidad. La llegada de la policía fue un torbellino de luces y sirenas. El notario, que había esperado en la calle, balbuceaba su versión de los hechos, aunque claramente sesgada y llena de medias verdades. Clara, entre sollozos, contó su historia, sus palabras confirmando la brutal verdad que había revelado, una confesión que la liberó. Yo, Alejandro, el hombre sin pasado que había recuperado su identidad a golpe de traición y dolor, conté lo que recordaba, lo que había escuchado, lo que había intuido, la cartera, la licencia de conducir con la foto del verdadero Elías, el certificado de matrimonio. Todo sirvió como pruebas irrefutables, un testimonio de la farsa, una asesicada sengada se ha dado ya, un testimonio de la farsa. La investigación fue lenta y dolorosa, un proceso tedioso que desenterró más verdades amargas. Los cuerpos de Javier y Patricia fueron encontrados días después en un motel de carretera, una tragedia más en esta saga de avaricia y crimen, sus vidas terminadas por su propia ambición. Al parecer, habían intentado escapar del país, huyendo de las consecuencias de sus actos. Clara fue detenida, pero su testimonio y la presión de mis abogados, quienes se mostraron increíblemente competentes una vez que se supo la verdad, lograron que su condena fuera más leve, considerada cómplice por coacción. Ella había sido manipulada, amenazada, y su único deseo, su única motivación, era proteger a sus hijos. El testamento de Elías Garcés, el verdadero, salió a la luz. Era un hombre con una fortuna considerable, heredada de una rama más antigua de la familia Garcés, ajena a la de mis hermanos. A la de la familia Garcés, ajena a la de mis hermanos. Su fortuna, según el testamento, debía ser destinada a obras de caridad, en caso de su fallecimiento sin descendencia directa. Pero había un codicilo secreto que solo debía abrirse si se comprobaba que su muerte no había sido accidental o por suicidio. En él, nombraba a Clara como tutora de sus hijos, Sofía y Mateo, y les dejaba una parte significativa de su herencia, con la condición de que crecieran alejados de la influencia de los Garcés. Y para mí, Alejandro, el hombre que había ocupado su lugar, el testamento no decía nada. Yo no existía en su mundo legal, era un fantasma sin herencia. La casa de la naftalina se vació. Los objetos ajenos que me habían rodeado durante meses fueron empaquetados. Sus sombras se desvanecieron. Mis pertenencias, pocas y sin valor, fueron trasladadas a un pequeño apartamento que mis abogados me ayudaron a conseguir, un nuevo comienzo humilde. El dinero de la fortuna Garcés se destinó a las fundaciones benéficas, según el deseo de Elías, su legado honrado. Para mí, el fin de la farsa fue un alivio, pero también un abismo. Había recuperado mi nombre, Alejandro, pero mi pasado seguía siendo una niebla impenetrable. Los recuerdos seguían sin volver, y a veces una punzada de angustia me asaltaba al pensar en quién era yo antes del accidente, qué vida había dejado atrás, qué sueños había perdido. Mis abogados habían iniciado una búsqueda, pero sin más datos, era como buscar una aguja en un pajar. Lo único que me anclaba a una realidad tangible eran Sofía y Mateo, mis pequeños faros. Clara, tras cumplir una breve condena, salió de prisión. Nos reunimos en un parque, bajo la mirada inquisitiva de un cielo gris, el viento frío acariciando nuestros rostros. Había adelgazado, su rostro marcado por la experiencia, por el dolor y el arrepentimiento, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva, una fuerza que antes no había visto. Gracias, Alejandro, me dijo, su voz apenas un susurro, cargada de gratitud. Gracias por no abandonarnos. No podía hacerlo, respondí, mis ojos fijos en los niños, que jugaban con una pelota. Sofía reía. Mateo corría tras ella, sus risas la melodía más pura. Su inocencia, su pura y desinteresada inocencia, había sido mi faro en la oscuridad. La razón para no rendirme. Son mi familia ahora. Y así fue, a pesar de no tener lazos de sangre, a pesar de la farsa que nos unió, a pesar de la tragedia que nos había forjado, Sofía y Mateo se convirtieron en mi ancla, mi propósito. Yo, Alejandro, el hombre sin pasado, me convertí en su protector, en su figura paterna, un rol que asumí con una profunda responsabilidad.
Nuestra vida no era de lujos, vivíamos con lo justo, con la parte de la herencia de los niños que Clara administraba con una honestidad escrupulosa, y con lo poco que yo podía ganar en trabajos ocasionales, una lucha diaria pero digna. Pero éramos una familia insólita, forjada en el fuego de la traición y el asesinato, pero una familia al fin y al cabo, unida por la adversidad y un amor inesperado. A veces, por las noches, mientras Sofía y Mateo dormían, sus respiraciones suaves como susurros, me sentaba en el pequeño balcón de nuestro apartamento, miraba las estrellas, buscando respuestas en el infinito, un eco de mi pasado, una pista de quién era el Alejandro que había sido. Pero la memoria no volvía, y quizás ya no importaba tanto, porque había encontrado algo más, había encontrado mi propósito, había encontrado un amor que no recordaba haber sentido, pero que era más real que cualquier memoria, un amor por dos pequeños seres que me habían salvado, que me habían dado una razón para seguir adelante, para construir un futuro, aunque fuera sobre los escombros de un pasado ajeno. La casa de la naftalina quedó atrás, un monumento silencioso a la mentira, a la codicia, al dolor, pero en nuestro pequeño apartamento, el aire olía a esperanza, a risas de niños que llenaban el espacio, y a la promesa incierta de un mañana, donde, quizás, mi verdadera historia comenzaría a escribirse, no desde la niebla del olvido, sino desde la luz de lo que había llegado a ser.